ansiedad que ocasionan las pruebas de la vida, como la enfermedad, la estrechez económica, los desastres, los robos, la muerte, etc. Y la confianza que tenemos en Cristo. Esto es lo que pues más o menos vamos a tratar de estar platicando en esta charla, ¿verdad? De Cristo está en medio de las tormentas de mi vida. Y vamos a estar viendo un pasaje en las Escrituras que voy a invitarles a abrir. Es en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Pero antes de leer las Escrituras, vamos a orar para ponernos en las manos del Señor, por favor. Dios bendito, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Damos gracias por tu grande amor que nos mostraste, Señor, con tu Hijo Jesucristo, entregándolo en una cruz por nuestros pecados. Bendito sea, Señor, porque en Él tenemos esperanza, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres soberano sobre todas las cosas. Gracias, Señor, porque tú estás en control de todo lo que sucede en nuestra vida, Padre. Rogamos, Señor, que tú abras nuestros ojos de nuestro entendimiento, Señor, y que en tu palabra podamos ver la majestad y la grandeza de tu amor para con nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu sea quien nos guíe, Señor, que lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús y que podamos estar atentas a lo que tú quieres enseñarnos en esta tarde, Padre. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, hermanas. Les invito a abrir su Biblia, por favor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, y vamos a leer los versículos 35 al 41. Dice así la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Esta es la palabra del Señor. Y aquí vamos a empezar a hablar de nuestro tema. Vamos a tratar un tema que es la ansiedad, un tema muy amplio. Y vamos a ver una definición del diccionario, como en el diccionario significa ansiedad. Ansiedad, dice, es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Así es como lo define la palabra ansiedad en el diccionario. Y en la Biblia, hermanas, hay diferentes versículos que mencionan la palabra ansiedad. Podemos conocerla como ansiedad, temor, preocupación, angustia. Y en el Nuevo Testamento tenemos ejemplos de la palabra preocupación, y la palabra en griego que utilizan es la palabra merimnan, ¿sí? Esta es utilizada en el Nuevo Testamento y se utiliza
para describir preocupaciones justas o piadosas, ¿sí? La preocupación justa o piadosa es aquella que te mueve a hacer un acto de justicia. Y un ejemplo que podemos ver en las Escrituras es en 1 Corintios 12:25. Se los voy a leer. Si ustedes lo pueden sacar en sus casas, les invito a que abran su Biblia y vean lo que dice aquí en 1 Corintios 12:25 en la segunda parte, pero lo voy a leer desde el principio. Dice: para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y el 26 dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Aquí está dando un ejemplo de una preocupación justa, una preocupación piadosa. El apóstol Pablo estaba exhortando a los corintios a preocuparse unos por los otros. Y pues esto lo podemos ver nosotros, por ejemplo, en nuestras vidas, ¿verdad? Si sabemos de algún hermano que está padeciendo porque perdió su trabajo, pues si nosotros nos estamos preocupando que también nosotros podemos perder el trabajo y nos ocupamos en nuestros pensamientos y tenemos ansiedad por esa causa, pensando que en algún momento yo también voy a perder el trabajo, entonces pues esa no es una preocupación justa, ¿sí? Una preocupación justa es que Dios me mueve a ver al hermano y llevarle una despensa o pues ver qué es lo que necesita y suplir algunas de sus necesidades, ¿verdad? Esa sería una preocupación justa. Pero pues lamentablemente a la que nosotros más acudimos o a la que nosotros más hacemos referencia es a una ansiedad pecaminosa. La ansiedad, Walter Kelly la definió de esta manera: la ansiedad es fe en lo negativo, confianza en lo desagradable, certeza de desastre y creencia en la derrota. Así fue como la describe Walter Kelly. O sea, me va a ir mal, de seguro que sí me va a ir mal, ¿verdad? Y ahí nos quedamos. Este tipo de ansiedad es la que no nos deja tomar acción, porque tenemos miedo que las cosas puedan suceder de una manera incorrecta. Entonces, pues nos estresamos y estamos con ese temor y no hacemos nada, ¿verdad? En nuestro pasaje que vamos a ver ahí en el capítulo 4 de Marcos, en el versículo 35, dice: ese mismo día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: vamos al otro lago. Entonces dejaron a la gente y atravesaron el lago en una barca. Algunos fueron también en otras barcas. Voy a estar leyendo los versículos en la versión es una traducción del lenguaje actual, ¿sí? El mar de Galilea está situado a 700 pies debajo del nivel del mar, ¿sí? Es uno de los 3 afluentes que desembocan en el río Jordán. Está rodeado de montañas a 2000 pies de altura, y esa combinación favorece para que de repente haya vientos huracanados y se levanten grandes olas en el mar y se formen tormentas repentinamente que pueden sorprender y aterrar pues aún aquellos que conocen el mar. Yo no he estado en el mar más que de paseo, y gracias a Dios no ha habido ninguna tormenta. Ahí lo más lo veloz que va la lancha, y pues sí da miedo. Al menos a mí sí me ha dado temor. Ya cuando ves allá
la isla que ves tierra que ya quedó muy lejos y para el frente ves pura agua y luego ves ahí el azul profundo del mar, sí da temor. Entonces, pues aquí la historia se desarrolla en el mar de Galilea. Era un lago que fue diseñado así por Dios, rodeado de montañas y por debajo del nivel del mar. Entonces eso favorecía que las tormentas se formaran de repente, de pronto, ¿sí? Entonces dice el versículo 37, de pronto se desató una tormenta, ¿sí? Fíjense cómo se dice, se desató. Es una figura así como que si fuera una fiera que está amarrada, ¿sí? Que está feroz y que se quiere desamarrar. Pues así empieza nuestro versículo. Dice, de pronto se desató. Pues qué miedo, ¿verdad? Si yo estuviera ahí, por ejemplo, aquí en casa, ¿verdad? Cuando voy por las calles y me ladra un perro que no es una fiera así gigante y feroz, pero me da miedo, pues digo, pues patitas, ¿para qué las quiero, verdad? Pues vámonos a correr. Pero aquí, pues los discípulos ya estaban en la barca y pues no podían, ¿verdad? Hacer eso. Las tormentas son repentinas, de pronto. Con los avances tecnológicos que tenemos ahora, pues ya podemos saber cuándo se acerca una tormenta, ¿verdad? En el clima nos pueden decir cómo va a estar el día de hoy, cómo va a estar durante la semana, si va a llover, si va a haber viento, si va a haber tormenta eléctrica, aunque pues muchas veces no le atinan. Y pues la gente ahí anda cargando su paraguas porque dicen que va a llover y no llovió. Y pues no podemos andar así, ¿verdad? Todo el tiempo cargando el paraguas, pensando en que pues va a llover. Si llueve, pues ya llovió, ya nos mojamos. Pero pues así es una tormenta, así eran en el mar las tormentas repentinas. Como vimos en el mar de Galilea, las tormentas eran impredecibles. Así son las tormentas en nuestra vida, así llegan. Si un día salimos de casa y pues puede pasar un accidente. A nosotros nos sucedió en una de las tantas ocasiones que yo fui por mis hijos a la escuela, era viernes, ya veníamos de regreso, muy contentos, muy felices porque era viernes y estábamos a punto de llegar a casa. Entonces, ya para dar vuelta aquí cerca de casa, de repente nos impacta un taxi, nos choca y pues mi corazón se empezó a acelerar bastante con el nervio porque María iba recargada del lado que fue el golpe. Entonces pues mi primera reacción pues fue asustarme, fue tener miedo, decirle, María, ¿cómo estás? ¿Te pasó algo? ¿Estás bien? Gracias a Dios fue solamente cosas materiales, pero en ese momento mi mente voló, ¿sí? Y pues la vida nos cambió en un instante, así, de repente, de pronto se vino ese accidente, algo que no estaba preparado. Y este es un aspecto del sufrimiento que nos hace tambalear en la fe, la sorpresa. La sorpresa aumenta la ansiedad y el temor porque no esperamos sufrir. No queremos, ni deseamos, ni lo tenemos en nuestros planes, el sufrir. Si alguien llega a insinuar cuando estamos en una plática que algo pudiera salir mal, pues decimos, toco madera, ¿verdad? O que la lengua se te haga chicharrón, porque no queremos que esa cosa suceda, ¿verdad? Por fe hemos creído que si morimos, pues vamos a ir al cielo. Sin embargo, nadie se quiere morir todavía, ¿o sí? ¿Ustedes qué creen? No, ¿verdad? Nos negamos a padecer dolor y angustia. Las enfermedades nos toman por sorpresa. Los accidentes son inesperados.
El ladrón no avisa. El desempleo, la pandemia, la economía, todo se derrumba de repente. Y por último, enfrentamos la muerte sin previo aviso. Observemos lo que dice el apóstol Pedro, ¿sí? En Primera de Pedro 4:1. Vamos a sacar en nuestra Biblia Primera de Pedro 4:1. Dice Primera de Pedro 4:1, hermanas. ¿Ya lo tienen ustedes? ¿Sí? Dice: puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Sí? Dice: pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Entonces aquí dice que pues tenemos que hacernos a la idea de que vamos a sufrir. Nosotros debemos estar dispuestos a sufrir, así como Cristo sufrió mientras estuvo aquí en la tierra. Lo primero que podemos hacer para ayudarnos a superar las tormentas en nuestra vida es cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que hacernos a la idea de que vamos a sufrir. Las tormentas son impredecibles. Los discípulos en aquella noche fueron sorprendidos por una tormenta muy violenta. Las olas azotaban el barco, las circunstancias habían cambiado repentinamente, todo se volvió confuso. En el versículo 37 dice: el viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca y ésta empezó a llenarse de agua. Esa era una tormenta intensa que empezaba a hundir la barca. No era algo sencillo, no era algo superficial ni imaginario. Ya sentían la barca, ¿sí? En ocasiones así sucede en nuestras vidas. Hay tormentas que podemos superar, pero otras son tan intensas y violentas que podemos sentir que el agua empieza a entrar en nuestras barcas y se nos hace que no vamos a poder con ellas, que no vamos a poder salir. Cuando yo estaba embarazada de Daniel, tenía 8 meses de embarazo, todo iba muy bien, estábamos muy contentos por el embarazo porque nosotros tardamos 6 años en tener hijos. Primero nació Luis David y posteriormente me embarazo al año 2 meses de que nació David y estábamos muy contentos. Nos cambiamos a la ciudad de Puebla porque José Luis estaba estudiando su maestría. Entonces, pues todo iba muy bien hasta que, como dice aquí, ¿verdad? El pasaje, de pronto, de repente, y en una noche, porque fue de noche, tuve un dolor muy fuerte en mi estómago y pues las cosas cambiaron porque ya que me revisó el médico, pues Daniel tenía que nacer, estaba teniendo un problema en su desarrollo, en su nacimiento, y el dolor que yo tenía, pues no sabían describir qué lo estaba causando, que la doctora decide hacer cesárea para que naciera Daniel. Estábamos cerca de los 8 meses. Y al nacer Daniel, pues nos dan la noticia de que él está grave. Y pues empiezan todas estas emociones y todos estos sentimientos cuando él nace. Y las enfermeras nos dicen: ay, pobrecito, es niño. Si fuera niña, las niñas son más fuertes y las niñas pueden, son más aguerridas, más luchonas.
y salen a las enfermedades, pero es niño, se va a morir. El gran aliento que teníamos de las enfermeras. Los doctores nos decían lo mismo. Entonces, pues ahí yo me encontré en una situación muy difícil. Fue una tormenta que llegó a nuestra vida de repente. Nosotros habíamos estado pues alrededor de 7 meses allí en Puebla. Vivíamos en una casa de 2 pisos. José Luis tenía trabajo en la universidad allá en Puebla, en una universidad de las Américas, y aparte estaba estudiando en el seminario. Pero las cosas cambiaron. Llegó esta situación de pronto, donde Daniel se ve en peligro de muerte, porque así estuvo, en peligro de muerte. Yo estaba en una situación de que no podía creerlo, que él estuviera sufriendo de esa manera, de que se nos fuera a morir. Lo estábamos esperando con tanto anhelo, con tanta alegría, y pues que de repente sucediera esto. Nosotros fueron 18 días en los que él estuvo en terapia intensiva. Se agotaron los ahorros, lo que teníamos. Tuvimos que cambiar de casa. De la casa donde estábamos nos fuimos a un cuarto del seminario. Se nos acabó el dinero. José Luis ya en ese momento perdió su trabajo en la Universidad de las Américas. Empezó a trabajar en el seminario, ayudando ahí, y pues veíamos cómo las cosas se iban, pues más y más, pues mi barca se iba hundiendo. Y no solo así como dice el pasaje, ¿verdad? Ya el agua había comenzado a meterse, y esto se va a un terreno más interior, y es una lucha pues con el Señor, ¿verdad? De qué es lo que está pasando, qué está sucediendo, por qué a mí, por qué yo. Y pues en esas ocasiones podemos llegar a pensar que las dificultades y los sufrimientos no tienen ningún sentido, o al menos no podemos encontrar una razón para ellas, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia nos enseña que todas las tormentas que llegan a nuestra vida tienen un propósito. Observemos lo que dice en 2 de Corintios 4:17. Segunda de Corintios 4:17 dice así: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aquí el apóstol Pablo nos enseña que las tribulaciones producen algo. No son sin sentido, tienen un propósito. Aunque a veces no lo sepamos ni lo entendamos en ese momento, la tribulación que llega a mi vida tiene un propósito por Dios. ¿Sí? El verbo dice, observen ahí el verbo que dice produce. Es decir, hay una intencionalidad, hay un objetivo. El objetivo es producir en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. ¿Sí? El Señor está ahí con nosotros queriendo transformar nuestras vidas y queriendo pues ayudarnos, llevarnos a la madurez que es en Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos una tormenta que llega a nuestra vida, una prueba difícil, pues tenemos que pensar en lo que el Señor quiere producir en cada uno de nosotros.
En nuestra vida vamos a enfrentarnos a diversas clases de pruebas. Vamos a tener pruebas de entrenamiento, pruebas de obediencia, vamos a tener pruebas de corrección. Dice Jeremías 29:11, dice: pero yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En la mente de Dios había otros planes para los discípulos. Sería una noche de entrenamiento y de revelación. Se manifestarían sus temores más ocultos, sus angustias y desesperación, pero también se darían cuenta del cuidado providencial y del amor de Jesús. En medio de nuestra situación, nosotros fuimos testigos del cuidado del Señor, del amor y de su provisión. Pasaron los días con Daniel en terapia intensiva, y el Señor, en su gracia y en su misericordia, Él fue proveyendo día a día lo que nosotros necesitábamos. Cada día que nosotros íbamos, pues nos encontrábamos con una sorpresa, que la cuenta del hospital iba en aumento. Pero bendito Dios por su gracia y porque Él nos ama. Él mueve los corazones de las personas y pone esta preocupación de la cual hablábamos al principio, de las preocupaciones piadosas y justas. Y Él puso en el corazón de los hermanos estudiantes del seminario, un día llegaban con un sobre, y hermanos, era la cantidad exacta de la cuenta del hospital. Dábamos gracias a Dios porque cada vez que nosotros íbamos al hospital, José Luis y yo nos veíamos uno al otro y decíamos: ¿qué vamos a hacer? Ya no hay dinero. Y llegábamos y estaba ese sobre ahí. En otro día nos pasó igual. Un hermano llega y nos dice: una de mis hijas, las más pequeñas, está ahorrando un dinero y ella quiere ofrendar su dinero para José Daniel. Igual, hermanas, los ahorros de esta pequeña eran la cantidad exacta que necesitábamos ese día para que siguieran atendiendo a Daniel. Y gracias al Señor, porque Él pone esas preocupaciones en los hermanos, ¿verdad? De estar proveyendo cuando ven una necesidad en otros. Dice en el pasaje que estamos leyendo, en el versículo 38, dice: entre tanto Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. Los discípulos lo despertaron y le gritaron: Maestro, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? En medio de la tormenta, los discípulos acuden al Señor, lo despiertan, le gritan, están aterrados, tienen miedo de la tormenta, tienen miedo al silencio de Dios. Los discípulos habían sido testigos del poder absoluto y de la bondad de Jesús sobre toda condición. Lo habían visto sanar a muchos y librar a los oprimidos del diablo. En Lucas 6:19 podemos leer que el Señor Jesucristo, en su ministerio aquí en la tierra, pues sanó a muchos enfermos. Dice, sanaba a muchos enfermos, dice, porque poder salía de Él y sanaba a todos. Dice,
Pero pues ahora los discípulos se encontraban en una situación distinta. Esta era una condición que ellos no habían visto. Estaban en medio del mar, en la noche, y pues las barcas, las olas ya estaban empezando a inundar su barca y pues empezaron a tener miedo y pues ya no se podían regresar, ¿verdad? Entonces tuvieron miedo y se acercan a Jesús, ¿verdad? Y le gritan en su desesperación, en su ansiedad, en su temor. Le dice: Maestro, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? El miedo se había apoderado de ellos y su fe, su confianza en Jesús estaba naufragando al igual que su barca. ¿Cómo se iban a ahogar si Jesús estaba con ellos? Pero ellos le gritan, dudando de su amor. Le dicen: ¿qué acaso no te importa? Ellos se sentían que Dios no los amaba. De manera similar nos pasa a nosotros cuando las tribulaciones son fuertes. Podemos llegar a flaquear en la fe, aunque ya conocemos al Señor y hemos visto su poder y su bondad. Pero cuando el temor se apodera de nosotros, nuestros pensamientos son confusos y podemos llegar a pensar que a Dios no le importamos. Hubo un momento en que nosotros tuvimos que decirle al médico que trataba a Daniel que ya no le podíamos pagar porque pues no teníamos ya dinero para sus honorarios. Acudimos a un médico de la iglesia en Torre Fuerte. Él era el pediatra que en algunas ocasiones había consultado a Luis David, entonces acudimos a él para comentarle nuestro caso y decirle cómo estaba nuestra situación. Y él con mucho gusto aceptó ir y ver a José Daniel. Y pues en ese momento que él va, nos dice lo mismo que los otros doctores, ¿verdad? Dice: no les voy a echar mentiras, el niño se está muriendo. Y pues dice: no podemos hacer nada, ¿sí? La condición en la que Daniel estaba, había un problema en su estómago que pues él no podía digerir los alimentos. Entonces desde el momento en que él nació, al haber nacido a casi 8 meses, él nació pesando 1,800 gramos. Por la condición de su estómago no se le podía dar leche materna, ni leche de lata, la que les dan a los bebés, por la condición que tenía en su estómago. Así que tenía solución intravenosa para mantenerlo, pero esa condición le llevó a estarse consumiendo a sí mismo. El darle alimento, el darle la leche, pues le iba a provocar a él la muerte. Entonces el médico nos decía: está en las manos del Señor, nosotros no podemos hacer nada. Daniel se empezó a descompensar tanto que llegó a pesar 1,200 gramos. Estaba mi bebé chiquitito, casi nuestra palma de la mano era todo su dorso, su cuerpecito, porque estaba muy pequeño, muy frágil. Y el doctor nos dice: no nos queda de otra, hay que ponerlo en las manos del Señor, hay que entregarlo y pues hay que dejar que Dios sea Dios, ¿verdad? Para mí era muy difícil. José Luis me decía: nos dejaban solamente verlo 30 minutos en la mañana y 30 minutos por la tarde. A veces José Luis entraba 15 minutos y luego yo otros 15 minutos. En otras ocasiones me decía: entra tú los 30 minutos, está con él. Háblale del amor de Dios.
me decía. Y dentro de mí, porque pues es una situación donde tú lo ves y pues no puedes evitar el llorar delante de él, ¿verdad? Y José Luis me decía, háblale del amor de Dios, dile que Dios es bueno. Y dentro de mí, hermanas, ese pensamiento no estaba. Yo decía, ¿cómo le puedo decir a mi niño que Dios le ama si se está muriendo? ¿Sí? Pero al José Luis estar platicando conmigo, el Señor le dio gracia en medio de esta prueba tan difícil para hablar a mi corazón y poner nuestra confianza totalmente en Dios. Cambiar mis pensamientos de que Él es soberano y que su voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Entonces, ya las visitas que hacíamos eran diferentes. El momento en que nosotros podíamos estar con Él, podíamos estarle hablando del Señor, podíamos estarle compartiendo de que Dios era grande y poderoso y que si Él quería lo podía sacar. Le decíamos al Señor, Señor, hazle sentir que lo amamos, porque pues estaba tan pequeñito que decía, pues yo no sé si Él lo sabe o no. Muchas veces no lo podíamos tocar, no lo podíamos cargar, solamente lo podíamos ver allí en la incubadora, estar ahí y pues decíamos, Señor, hazle sentir que lo amamos. Y agradecimos al Señor ese tiempo porque pudimos estar con Él y pues el Señor nos ayudó a poner nuestra confianza en Él. Que pues su amor y su misericordia, su providencia, todo el tiempo estuvo con nosotros. Dios tuvo cuidado de Él en todo tiempo. Dice el Salmo 91, 14, 16, al 16. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. Esto lo dice el Señor. Dice, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dice el Señor, con él estaré en la angustia, ¿verdad? Y el Señor estuvo con nosotros en ese tiempo. Una cosa que nosotros debemos de tener cuando viene una prueba a nuestra vida es que en medio de las tormentas tenemos que afirmar en nuestro corazón esta verdad. Dios me ama y cuida de mí. Dios ha puesto un límite a las tormentas que se presentan en nuestras vidas. Y no sucederá nada fuera de su control. Siempre debemos recordar que en medio de la tormenta Jesús está con nosotros y podemos acudir a Él por ayuda. Los discípulos acudieron a Él y el Señor se levantó. El Señor responde en medio de la tormenta. Dice el versículo 39 de Marcos capítulo 4 que estamos viendo, dice, Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. Enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Como cantábamos ahorita con Moni, una sola palabra de Cristo es suficiente para que llegue la paz. Cristo actúa justo a tiempo.
restaura la paz por completo y luego se vuelve a los discípulos para afirmar sus corazones. En el versículo 40 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: ¿por qué estaban tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Ellos tenían que aprender a confiar en Jesús, no solo en los tiempos de bonanza, sino más aún en los tiempos turbulentos. De igual manera, nosotros debemos aprender a confiar en Él durante la adversidad. Nuestras preocupaciones y ansiedades provienen realmente de la falta de confianza en las promesas de Dios. Tenemos fe, pero nuestra fe es limitada y a veces nuestra fe no nos ayuda a superar la ansiedad de lo que sucederá, porque tenemos miedo de que Dios no haga lo que promete que hará. Dice 1 de Pedro 5, 6 y 7, si lo podemos sacar en nuestras Biblias, por favor. 1 de Pedro 5, versículos 6 y 7. Dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este versículo, en un mensaje que tiene Carlos Astorga sobre la ansiedad, él explica este versículo y trae un muñequito de peluche y dice que ese muñequito representa nuestras ansiedades, ¿verdad? Entonces él explica que aquí la palabra, explica la palabra donde dice echando toda vuestra ansiedad. La palabra echar dice que tiene una connotación, no sé si se dice así, que se refiere a que significa que tienes que arrojarlo, aventarlo, ¿sí? Que ese es el sentido de la palabra o el significado de echar toda vuestra ansiedad sobre Él, arrojarlo. Y ponía como ejemplo, ¿verdad? Y en ese momento agarra el peluche y lo lanza a una persona, ¿verdad? Entonces dice, así es a lo que se refiere el versículo, de que lancemos la ansiedad sobre nuestro Señor Jesucristo. Y ponía el ejemplo de que seamos como los niños cuando están en la escuela y se llega el día viernes y llegan y avientan los zapatos y avientan la mochila porque ya no quieren saber nada de la escuela, ¿verdad? Entonces, pues que nosotros podamos usar ese ejemplo de cuando tenemos nuestras ansiedades en las tormentas de nuestra vida, que podamos hacer eso cuando vamos en oración, de que no agarremos el peluchito como si no nos queremos deshacer y lo pongamos así suavecito, diciéndole: Señor, te entrego mi preocupación, mi angustia, sino que se las arrojemos, ¿verdad?, en sus manos, que lo dejemos en el control absoluto que Él tiene sobre las situaciones. Y pues dice que antes en el versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, ¿verdad? Dice: nuestra falta de confianza revela nuestro orgullo. Pedro nos dice: lo que debemos hacer es humillarnos ante el Señor y echar sobre Él nuestras ansiedades. Debemos aprender a confiar en el Señor en los tiempos difíciles. Nuestra historia concluye de una manera sorprendente. Pero ellos, en el versículo 41 de Marcos capítulo 4 dice: pero ellos estaban muy asombrados y se decían unos a otros:
¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Meditemos un poco en esto, la maravilla de los discípulos en Jesús. Antes de esto ellos estaban totalmente enfocados en la tormenta, en sus propias vidas. Tal vez en algunos momentos pensaron en sus seres amados, lo que dejarían atrás si morían. Pero ahora toda su atención estaba puesta en Jesús. ¿Quién es Jesús? Las tormentas en nuestra vida, en muchas ocasiones, logran hacer que nos enfoquemos en nuestras propias vidas, o que nos enfoquemos en los problemas que estamos atravesando, o que nos enfoquemos en lo que queremos, en lo que deseamos o en lo que pensamos. Pero tendremos un gran avance espiritual si podemos llegar a enfocarnos en Jesús, a poner nuestros ojos en Cristo. Él es nuestro Salvador. Él es bondadoso y poderoso. Él es quien nos cuida providencialmente. Él es nuestra esperanza en todo tiempo. Él es nuestra fortaleza. Él es quien venció la muerte. Él es quien nos guiará, no solo en esta vida, sino aún más allá de la muerte. Un día, pues vamos a enfrentar la muerte, ¿verdad? Dice Hebreos 9:27. Dice el pasaje de Hebreos 9:27. De otra manera, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Pues un día nos vamos a enfrentar, así va a llegar de repente, de sorpresa, la muerte, ¿verdad? Y me recordó una anécdota que pasó hace unas semanas. Estaba yo en una fila, ahora en las tiendas, pues tiene que uno hacer fila para entrar y hacer todas las medidas, tomar todas las medidas sanitarias por lo del COVID. Y delante de mí había 3 personas. Uno de ellos era hombre y 2 mujeres. Y pues es una plática ahorita muy común estar hablando del COVID y todo lo que está pasando, todo lo que sufren las personas que se contagian del virus. Y dice el señor que estaba ahí en la fila, en un momento así, dice, no, pues sería bueno que ya se acabara el mundo, que ya nos muriéramos todos y no estemos sufriendo así, pues es que esta muerte está muy fea. Y salta la señora que estaba la primera, que estaba en la fila, salta de repente. Ella no estaba en la plática, el señor estaba con la que estaba atrás de él platicando, y yo pues ahí, ¿verdad?, oyendo. Pero salta la señora de la primera fila y le hace cruz, cruz. Dice, oiga, no, yo no me quiero morir, muérase usted, ¿verdad? Dice, pero yo todavía quiero vivir, aunque me infecte y sufra eso, yo no me quiero morir todavía. Pero pues lo que dice aquí en Hebreos, ¿verdad?, que un día pues vamos a morir. Nuestra vida también tiene un límite establecido por el Señor. Él tiene un tiempo para nosotros, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, y eso a veces también causa mucha ansiedad de saber cuándo sucederá y en qué momento, pero pues debemos estar preparados. Se me vino una pregunta a mi mente, ¿verdad? Si hemos arreglado las cosas con Dios o no. Tal vez en esta tarde o en algún momento alguien escuche el mensaje y pues es importante saber si estamos preparados para encontrarnos con Dios o no. Dice Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
Y Romanos 6:23 dice, ya se me olvidó qué dice, Romanos 6:23, pero aquí se los voy a leer. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Entonces, pues a lo mejor muchos de nosotros en las circunstancias que vivimos, los problemas que están pasando con el COVID, toda la ansiedad que puede causar, y pues podemos llegar en algún momento a pensar que Dios no me ama, que Dios no te ama, pero déjame decirte que el Señor te ama y que te ama tanto, que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Y Juan 14:6, ahí nos dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y como dice 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de reconciliarnos y reconocer que solamente el Señor Jesucristo nos puede dar paz, nos puede dar seguridad y nos puede dar esperanza. Y que si en algún momento Él nos llama a su presencia, podemos confiar en que pues vamos a ir con Él si creemos que Cristo murió por nuestros pecados y Él resucitó y ahora Él está a la diestra del Padre, ¿verdad? Vimos el Salmo 42:11, Tere nos lo leyó al principio. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué razón te preocupas? ¿Sí? ¿Qué motivos turban tu corazón? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, dice el Salmo 42:11. Para concluir, quiero compartirles una ilustración. Es una pintura que hizo Rembrandt cuando él, pues no sé si él escuchó la historia, si él la leyó directamente del pasaje de Marcos, pero quedó tan impactado que decidió hacer una pintura. En esta pintura Rembrandt se representa ahí sobre la barca en la tormenta de esa noche. Allí podemos nosotros observar en esta pintura cómo la hizo, las diferentes técnicas que él usó. Es una técnica claro oscuro. Está pintada al óleo sobre el lienzo y pueden observar ustedes ahí las pinceladas que están en las olas, que están pues que se ven feroces, que se ven fuertes. No es nada claro ahí él pinta el mar. Dice, es una pintura realizada con una técnica de claro oscuro. El manejo escenográfico de la luz y la sombra es una gran representación de las emociones humanas. Si ustedes observan cómo están cada uno de las personas que están en el barco,
Si observan bien la pintura y los podemos contar, son más de 12 personas, ¿sí? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 personas están ahí, ¿sí? Hay 14 personas en ese barco. Y como Rembrandt pues era reconocido porque pues él tenía una, pues nos podemos ahí ver cómo están cada una de las facciones de los rostros de las personas, su cara de preocupación, de miedo, de ansiedad, de desesperanza. Este hombre que está aquí viendo pues la negrura de la tormenta, de las olas del mar, está dándole la espalda a Jesús. Y cada uno de las acciones más arribita, donde están los otros discípulos luchando, haciendo lo que pueden, atando las velas, agarrándolas, la fuerza que están haciendo con sus manos para sostenerse. Podemos observar ahí cada uno de los movimientos y de los tripulantes. La técnica claro-oscuro dice: el rostro y los movimientos de cada uno de los tripulantes muestran la impresión del suceso. Unos se aferran aterrorizados a la vela, otros se agachan temerosos y contemplando la negrura del suceso. Y ahí hay un hombre que podemos ver que se está agarrando la cabeza, tiene su mano en la cabeza, está agarrado de una cuerda y nos mira fijamente a nosotros. Él es Rembrandt, ¿sí? Rembrandt decidió dibujarse aquí en este barco y está ahí pues diciéndonos dónde me metí. Los discípulos, dice ok, se refleja. Y hay 2 discípulos que están suplicando la intercesión de Jesús. Hay 2 hombres que están ahí cerca. La apariencia de Cristo es interesante. El brillo que usa el artista sobre la cabeza de Cristo. Un ligero blanco que resplandece en medio de las vestimentas oscuras de los personajes y el tenebroso mar que alcanza su mayor oscuridad en la paz inferior, en la parte inferior de Cristo. Fue una técnica de claro oscuro que impactó tanto a los pintores de esa época, que también ellos quedaron impresionados por esta representación que hace Rembrandt, donde se reflejaba él mismo en medio de la tormenta y decía pues que así es nuestra vida. Las tormentas llegan repentinas, llegan de repente, pero ahí está Cristo, ¿verdad? Y en Él podemos confiar y poner nuestra seguridad. Pues, hermanas, ese es el pasaje con el que hemos estudiado hoy. Espero que les sea de bendición, que el Señor haya hablado a sus corazones y pues que su palabra trabaje en nuestras vidas, que cuando estemos en medio de una tormenta, de una aflicción, podamos ver al Señor Jesucristo en todo momento, su soberanía, su cuidado y su protección, su providencia para con nosotros. El Señor les bendiga.